Justo antes de fallecer, Nancy Rooks, la criada y confidente de Elvis Presley durante muchos años, rompió un silencio de décadas que conmocionó a la comunidad de Elvis. Después de pasar más de 10 años en Graceland, presenciando los altibajos de la vida privada del rey, Nancy siempre había jurado proteger sus secretos. Durante más de 40 años, cumplió esa promesa y nunca reveló lo que realmente ocurría tras las puertas de la mansión más famosa de Estados Unidos. Pero en sus últimos días, tomó una decisión sorprendente. «Es hora de contarlo todo», dijo, y lo que siguió no fue el brillante homenaje que los fans esperaban. ¿Qué vio Nancy y por qué guardó silencio durante tanto tiempo? La vida dentro de Graceland. Antes de que el mundo adorara a Elvis Presley como un icono, Nancy Rooks lo conoció como algo mucho más corriente. Un hombre en zapatillas que entraba en la cocina y preguntaba si quedaba tocino. Contratada en 1967 como camarera y cocinera, el papel de Nancy evolucionó rápidamente hacia algo profundamente personal. No era solo una empleada, sino que se convirtió en parte del mundo de Elvis, testigo de todo, desde íntimos desayunos familiares hasta explosivas crisis emocionales. Para el público, Graceland era una mansión, pero para Nancy era una casa llena de sombras, música y estados de ánimo que podían cambiar sin previo aviso. Algunas noches, Elvis caminaba por los pasillos a las 2 a.m., silencioso e inquieto. Otros días, la casa se animaba con risas y música, y ella se encontraba cantando en la cocina, toalla en una mano, sartén en la otra, mientras Elvis sonreía y participaba. Para millones de personas, era el rey del rock and roll. Para ella, él era simplemente Mr. Elvis. Pero a medida que sus últimas palabras resuenan en los titulares, una verdad queda clara. Nancy Rooks lo vio todo. Y aunque sus recuerdos están llenos de momentos de ternura, también contienen historias que los fans de Elvis quizá no estén preparados para escuchar. Siempre decía por favor y gracias. Eso es algo que Nancy nunca olvidó. Le educaron bien. Ella se lo diría a la gente más tarde. Por muy caóticas que fueran las cosas, ya se tratara de un teléfono que no paraba de sonar, o del flujo constante de gente que entraba y salía, él la trataba con respeto. Pero eso no significaba que la vida en Graceland fuera sencilla. Nancy trabajaba en horarios extraños, a menudo hasta altas horas de la noche, para adaptarse a la imprevisible agenda de Elvis. Si estaba levantado a las 3 a.m., quería bacon, galletas o pastel de boniato. Ella estaba allí, con el delantal puesto, lista para hacerlo realidad. Hacía mucho más que limpiar. Le ayudaba con los pantalones, a veces mientras aún los llevaba puestos. Le tendió la ropa, arregló sus objetos personales, preparó la zona de la piscina y se adaptó a un entorno en el que el día y la noche a menudo se confundían. La vida de Elvis era cualquier cosa menos normal, y Nancy se adaptó sin quejarse, pero vio más de lo que nadie se imaginaba. Años más tarde, escribiría unas memorias tituladas Inside Graceland, Elvis's Maid Remembers. Estaba llena de afecto, humor y recuerdos en voz baja, nunca de escándalo, nunca de juicio. Pero incluso entonces se guardaba ciertas cosas. Lo admitió en entrevistas discretas. Había detalles que no creía que el mundo estuviera preparado para escuchar, cosas que prometió guardarse para sí misma todo el tiempo que pudiera. No por miedo, sino por lealtad. Aún así, los fans estaban pendientes de cada palabra que compartía. Querían saber cómo se comportaba Elvis fuera del escenario, qué le gustaba comer, qué se ponía cuando no había cámaras. Nancy aportaba lo justo para mantener viva la curiosidad, sin dejar de proteger al hombre que se escondía tras el mito. Recordaba que estaba obsesionado con la limpieza y que a menudo se duchaba varias veces al día, que le gustaba el bacon bien frito y los huevos bien revueltos, que sus ojos, incluso cuando estaba agotado, siempre escrutaban la habitación como si buscara algo que no podía nombrar. Pero lo más importante que Nancy aportó al mundo no fueron trivialidades, sino perspectiva. A través de sus historias, Elvis volvió a ser humano, no un icono, ni un chiste, ni una tragedia. Un hombre que reía, lloraba, comía demasiado y a veces no quería hablar con nadie durante horas. Un hombre que, a pesar de su fama, mantenía cerca a un pequeño círculo. Y en ese círculo, Nancy Rooks ocupaba un lugar de silenciosa importancia. Nunca trató de convertirse en el centro de atención,
pero hacia el final de su vida, cuando el tiempo apremiaba, eso cambió. Empezó a insinuar que aún quedaban verdades por contar, trozos de la historia que había guardado bajo llave. Y cuando dijo, «Es hora de contarlo todo», los que mejor la conocían empezaron a preguntarse, ¿qué había estado cargando todos estos años? ¿Qué vio en esos últimos días que decidió mantener enterrado? La mañana del 16 de agosto de 1977. Empezó como cualquier otra mañana, o al menos eso es lo que parecía. Elvis se había levantado tarde, como de costumbre, racquetball, con Ginger Alden, su prometida, y su primo Billy Smith. Fue como terminó la noche, o técnicamente, las primeras horas del 16 de agosto de 1977. Cuando volvió a entrar en Graceland, Nancy Rooks ya estaba en la cocina. Le recuerda de pie en los escalones, cansado pero educado, como siempre. Ella le ofreció el desayuno como siempre hacía. No quiero comer nada ahora, dijo Elvis. Solo quiero dormir un poco, pero lo que me gustaría tomar es un poco de agua. Nancy no le dio mucha importancia en ese momento. Hacía calor esa noche, y acababa de estar activo. Envió a Pauline, otra criada, arriba con agua helada en una jarra, de esas en las que solía venir el zumo de naranja, con un asa que se podía agarrar. No fue un gran momento, solo otro intercambio tranquilo en una casa llena de ellos. Pero incluso entonces, Pauline encontró algo extraño. Elvis agarró la jarra y bebió profundamente, rápido, desesperado. Nunca le había visto coger el agua y bebérsela como se la ha bebido esta mañana, dijo más tarde. Nancy lo cepilló fuera. Probablemente esté cansado del racquetball, respondió ella. Pero en algún lugar de su mente, el momento se le quedó grabado. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Nancy escuchó un fuerte golpe en el piso de arriba. No un choque exactamente, pero algo que no encajaba. Hizo una pausa. Esperó. Escuché. Pero no hubo gritos, ni llamadas de auxilio. Sin caos, solo silencio. El tipo de silencio del que te convences de que no es nada. Y así, siguió con sus quehaceres. No fue hasta casi las 13:05 cuando sonó el interfono. La voz de Ginger era temblorosa. Casey, inintelligible. ¿Quién está ahí abajo? Algo malo ha pasado aquí arriba. A Nancy se le heló la sangre. ¿Qué es?, preguntó. Entonces Ginger empezó a llorar. Fue entonces cuando Nancy supo que no era algo trivial. No era un cristal roto o una caída por resbalón. Algo iba muy mal. Dejó caer el teléfono y subió las escaleras a toda prisa, con el corazón palpitándole a cada paso. Giró por el pasillo y entró en el vestidor. Y allí, en el suelo del baño, estaba Elvis, boca abajo, inmóvil. «Dios mío», susurró. «¿Qué es esto?». Ella no gritó. No se congeló. Corrió escaleras abajo y encontró a la mafia de Memphis. Todos los que necesitaban saber rápido. Pero al darse cuenta, el caos sustituyó poco a poco a la confusión. Llamaron a la ambulancia. La gente empezó a entrar en pánico. Nancy no. Cuando llegaron los médicos, ni siquiera sabían cómo moverse por Graceland. Nancy los guió. Les mostró cómo subir las camillas por la escalera, por encima de sus cabezas, a través de los ángulos estrechos del pasillo. Ella les mostró dónde girar, dónde ir. Cuando finalmente bajaron a Elvis, ella lo vio por última vez. Parecía como si estuviera dormido, dijo más tarde. Pero había fallecido hacía algún tiempo. Tenía manchas azules en la cara. Después de eso todo fue muy rápido. Sirenas, camiones de noticias, multitudes. El mundo había perdido a Elvis Presley, pero Nancy había perdido a Mr. Elvis, el hombre que una vez le pidió que le hiciera el dobladillo a sus pantalones, mientras él se quedaba allí haciendo bromas. Permaneció en un segundo plano, mientras la noticia estallaba en los titulares. La palabra oficial fue paro cardíaco, nada más y nada menos. Pero incluso entonces, algunas cosas no encajaban. Hubo susurros, sobre frascos de píldoras, sobre líneas de tiempo, sobre lo que realmente sucedió en esas últimas horas entre el momento en que Elvis bebió esa agua y el momento en que Nancy lo encontró en el piso del baño. En ese momento, ella no dijo nada, solo lo contuvo. Que las autoridades se ocuparan de lo que tuvieran que ocuparse, pero décadas más tarde, volvería a visitar aquella mañana, y esta vez no se limitaría a lo que vio, hablaría de lo que sospechaba, de lo que lamentaba y de lo que pudo haber ocultado sin darse cuenta. Los secretos que guardó durante décadas
Durante años tras la muerte de Elvis, Nancy Rooks guardó silencio. No porque no tuviera algo que decir, lo tenía, sino porque había líneas que simplemente no se cruzaban. No en Memphis. No cuando tu vida había sido tocada por alguien como Elvis Presley. Había visto a fans recorrer miles de kilómetros solo para plantarse a las puertas de Graceland. Había visto a gente sollozar al hablar del rey, como si hubieran perdido a un hermano, a un amigo, una parte de sí mismos. Nancy comprendía ese dolor, lo compartía, y quizá por eso prefirió el silencio a la especulación durante un tiempo. Pero incluso el silencio puede decir mucho. Nancy siguió trabajando para la familia Presley después de la muerte de Elvis. Ayudó a convertir Graceland de casa en museo, pero había una parte de la casa que permanecía intacta para los turistas, los periodistas e incluso la mayoría del personal. Los aposentos privados de Elvis en el piso de arriba. Según Nancy, el dormitorio y el cuarto de baño solo se limpiaban 1 o 2 veces al mes para mantener el polvo a raya. Era una regla silenciosa, sin demoras, sin preguntas, sin comentarios. Subes, limpias y te vas. Pero cada vez que recorría aquellas habitaciones, algo en ella cambiaba. Veía el mismo piso, el mismo pasillo, el mismo cuarto de baño donde acababa todo. Y cada vez que limpiaba una superficie o doblaba una camisa, volvían las imágenes de aquella mañana. Rara vez hablaba de ello públicamente, ni en detalle. Las memorias que acabó escribiendo en los años 90, Inside Graceland, Elvis is Made Remembers, estaban llenas de amabilidad y nostalgia. Había historias divertidas sobre sus preferencias alimenticias, su música, sus extraños horarios. Pero el capítulo final, el que la gente estaba realmente desesperada por oír, seguía siendo curiosamente impreciso. Para el público, eso era suficiente. Pero para quienes la conocían bien, Nancy tenía momentos pequeños, pistas. Hacía pausas en las conversaciones cuando surgían ciertos temas. Sus ojos se desviaban. Se dice que una vez dijo, si la gente supiera lo que yo sé, nunca volverían a escuchar su música igual. No era una amenaza. Fue una espera. En los años siguientes empezaron a surgir más preguntas. ¿Por qué había tanta confusión sobre la cronología de la muerte de Elvis? ¿Por qué supuestamente se retiraron varios frascos de medicamentos del lugar antes de que llegaran los investigadores? ¿Por qué el informe toxicológico pasó por tantas revisiones antes de que el público viera una versión definitiva? ¿Y por qué la gente que estuvo allí, como Nancy, nunca aclaró esas lagunas? La verdad es que ella lo había intentado. En silencio, discretamente. Algunos amigos íntimos afirmaron que les había hecho confidencias a lo largo de los años, siempre pidiéndoles que lo mantuvieran entre ellos. Dijo que había cosas en ese baño que no deberían haber estado allí, cosas que Ginger estaba demasiado angustiada para explicar, y cosas que la mafia de Memphis no quería que la policía husmeara. Una de las historias sugiere incluso que a Nancy le dijeron que ordenara el espacio antes de que llegaran los paramédicos, aunque ella misma nunca lo confirmó. Pero el tiempo la desgastó, no con amargura. Nancy no estaba amargada, sino agobiada, y cuando le diagnosticaron problemas de salud en sus últimos años, algo cambió. En una entrevista, justo un año antes de su fallecimiento, dijo, «Cumplí con mi deber para con la familia, pero creo que algún día, antes de irme, hay que decir la verdad. No era una amenaza, fue una liberación». La gente siempre supuso que Nancy lo contó todo en sus memorias. Pero, ¿y si la parte más importante fue la que omitió? ¿Y si aquella mañana vio más cosas de las que nunca admitió? ¿Y si su silencio no fue solo lealtad, sino culpa? Porque décadas después de la muerte de Elvis, las últimas palabras de Nancy empezaron a adquirir un nuevo tono. No una de reflexión afectuosa, sino de urgencia. Se había pasado la vida honrando al hombre para el que trabajaba, pero al final insinuó que proteger su legado podría haber significado ocultar parte de la verdad. Y eso, ya no estaba segura, era lo correcto. La última confesión. Poco antes de su muerte en 2022, Nancy Rooks hizo una confesión silenciosa pero sorprendente. No lo gritó a los 4 vientos ni emitió un comunicado de prensa. No era su estilo. Pero los que la conocían de verdad dicen que en sus últimos meses algo cambió. Se volvió más reflexiva, más directa. Y entonces un día, ella dijo las palabras que nadie nunca esperó de la mujer que había guardado los secretos de Elvis
durante más de 4 décadas. Es hora de contarlo todo. Al principio, la gente que la rodeaba no sabía a qué se refería, pero quedó claro que por fin estaba lista para desahogarse. No por atención, no por drama, por paz. Nancy siempre había defendido públicamente a Elvis. Contaba las historias dulces, los recuerdos encantadores, los trozos de rutina personal que hacían que los fans se sintieran más cerca de él. Pero lo que no había compartido, lo que había guardado bajo llave, era lo que sospechaba que realmente sucedió en esos últimos días. Según un amigo, Nancy le confió que Elvis no había estado bien en las semanas previas a su muerte, mucho más de lo que se había hecho creer al público. Estaba luchando, dijo. Estaba cansado. Cansado de la medicina. Cansado de fingir. Fue más allá. Nancy afirmó que algunos de los medicamentos que Elvis tomaba ni siquiera le habían sido recetados o se los pasaban sus allegados sin la debida supervisión. Dijo que vio nuevos frascos en la basura casi todos los días ese verano e incluso mencionó que en más de una ocasión Elvis se había quedado dormido en lugares extraños, a mitad de una conversación, a mitad de una comida, incluso a mitad de una frase. En ese momento, pensó que era agotamiento. Ahora, temía que fuera algo mucho más serio. Nancy también habló de algo de lo que nunca había hablado en público, lo que ocurrió justo después de que encontraran a Elvis en el suelo del baño. Cuando Ginger Alden llamó abajo sollozando y dijo que algo malo había sucedido, Nancy subió corriendo como siempre. Vio el cuerpo de Elvis, boca abajo, sin respuesta, y se congeló. Entonces el instinto se puso en marcha. Volvió a bajar corriendo para avisar a la mafia de Memphis. Pero antes de que llegara la ambulancia, alguien, Nancy nunca dijo quién, le dijo que se limpiara un poco. En ese momento, ella no lo cuestionó. Limpió un mostrador, movió una toalla, enderezó algunas cosas. Parecía inofensivo, pero más tarde, cuando empezó la tormenta mediática y surgieron preguntas sobre las pastillas y los plazos, se dio cuenta de lo que podría haber hecho. No sabía lo que estaba encubriendo. Dijo, solo hice lo que me dijeron. Esos momentos, el agua que bebió demasiado rápido, el golpe que oyó aquella mañana, el breve esfuerzo por ordenar la escena, la habían perseguido. Durante años se convenció a sí misma de que no significaba nada, pero en sus últimos meses ya no estaba tan segura, y fue entonces cuando le dijo a alguien lo que nunca dijo en voz alta en su libro, lo que ahora lo replantea todo. Elvis no solo murió, se desvaneció, y nadie lo impidió. Esa línea se quedó. Y por eso, en los últimos días de su vida, sus allegados dicen que Nancy parecía agobiada, no por lo que había hecho, sino por lo que no había dicho. Al permanecer en silencio, ¿había ayudado a proteger a Elvis o había ayudado a proteger a las personas que lo dejaron escapar? Y ahora, con esas palabras, es hora de contarlo todo. La conversación ha cambiado. Porque antes de morir, la antigua doncella de Graceland reveló por fin la verdad sobre Elvis. Y no es buena, no porque fuera un mal hombre, sino porque la gente que le rodeaba puede haberle fallado. Porque había señales, y porque Nancy, a su callada manera, había visto demasiadas y había pasado demasiado tiempo fingiendo que no las había visto. Las consecuencias. Nadie se lo esperaba. Cuando empezó a correr la voz de que Nancy Rooks había dejado atrás algo más que un libro de cocina y unos cuantos recuerdos entrañables, la reacción no fue inmediata. Se deslizó en silencio, como la forma en que siempre se había movido a través de Graceland. Presente, observadora, pero nunca ruidosa. Pero en cuanto la gente se dio cuenta de lo que había dicho, o al menos insinuado, la conmoción empezó a cundir. Los fans se dividieron. Algunos se negaron a creerlo. Para ellos, las memorias de Nancy eran evangélicas, sencillas, leals, incontrovertibles, un tributo final a un hombre en el que creían. Pero ahora, esa misma ama de llaves leal estaba siendo citada diciendo que Elvis no solo se desplomó, sino que se desvaneció. Y peor aún, que ella podría haber contribuido involuntariamente a una limpieza que suavizó la escena para las autoridades. La idea de que alguien cercano a Elvis había manipulado las pruebas, incluso sin querer, abrió viejas heridas. La causa oficial de la muerte siempre había dejado lugar a dudas. Un repentino ataque al corazón. Sí, pero el cóctel de medicamentos en su organismo, el retraso en la llamada a la ambulancia, la falta de un informe toxicológico completo y sin censuras,
Todo ello volvió a la superficie con renovada furia. Los foros en línea se llenaron de especulaciones. Los investigadores y biógrafos de Elvis de toda la vida se apresuraron a reevaluar la cronología. ¿Realmente le habían dicho a Nancy que limpiara algo? ¿Qué había visto exactamente aquella mañana? ¿Por qué no se había presentado antes y quién? Si es que había alguien, ¿le había advertido que no lo hiciera? Otros. Sin embargo, la elogiaron. Vieron su honestidad tardía como un último acto de valentía. Tras décadas protegiendo el legado de Presley, quizás se dio cuenta de que la verdad y el respeto no eran mutuamente excluyentes, que los fans merecían saber que Elvis no era inmortal, que incluso los reyes se desmoronan, a veces lentamente, a veces en silencio, y a menudo con la ayuda de quienes tienen demasiado miedo para intervenir. El patrimonio de Presley permaneció en silencio. No se hicieron declaraciones. Graceland siguió organizando sus giras, vendiendo sus productos y tocando su música, pero el personal que había conocido a Nancy, los que aún trabajaban entre bastidores, susurraban que ahora las cosas eran diferentes, que se había cruzado una línea, no por traición, sino por amor al hombre que una vez los llamó familia. Para Nancy, no hubo gira mediática, ni entrevistas, ni un bestseller, solo unas pocas palabras, dichas en voz baja, transmitidas por personas en las que confiaba, y esas palabras golpearon más fuerte que cualquier titular. No necesitaba acusar a nadie, no necesitaba dar nombres. Lo único que hizo fue decir su verdad, y eso resultó ser suficiente para que el mundo mirara la muerte y la vida de Elvis con ojos nuevos, no como una simple tragedia, sino como un lento desenredo que demasiada gente vio, pero nadie se atrevió a detener. Nancy había vivido su vida en un segundo plano, pero al morir, su voz ocupó por fin el centro del escenario, el peso de lo que quedaba atrás. Al final, Nancy Rooks no dejó atrás un escándalo. Dejó tras de sí preguntas, silenciosas, pesadas, de las que se te quedan grabadas en el pecho mucho después de que se desvanezcan los titulares. No tenía intención de destruir el legado de nadie, y menos el de Elvis. En todo caso, quería conservar al hombre que conoció, el que cantaba gospel en la cocina y pedía el bacon crujiente. Pero la verdad tiene una forma de colarse incluso en las historias más cuidadosamente protegidas. Nancy nunca afirmó tener todas las respuestas. No era investigadora, no era médico. Era una criada, una cochinera, una testigo de algo más grande que ella misma. Pero eso es lo que hacía que su voz importara. No necesitaba exagerar, no necesitaba inventar nada. Su verdad tenía peso porque estaba basada en la rutina, porque ella estaba allí. Y cuando finalmente dijo, es hora de contarlo todo, no estaba señalando a nadie. Estaba reconociendo que el silencio a veces puede sentirse como una traición, incluso cuando se hace con las mejores intenciones. Durante décadas, Nancy creyó que honraba a Elvis guardándose para sí ciertos momentos. Pero cuanto mayor se hacía, más se daba cuenta de que honrar a alguien no significa fingir que todo iba bien. Lo que quedó después de su muerte fue un retrato complicado, no solo de Elvis, sino del mundo en el que vivió. Un mundo en el que las recetas se repartían como caramelos, en el que la gente tenía miedo de cuestionar las rutinas, en el que incluso las voces más fuertes a su alrededor no siempre hablaban cuando más importaba. Los fans que antes creían conocer toda la historia se encontraron con una nueva capa a tener en cuenta. No porque Nancy pusiera al descubierto una conspiración secreta, sino porque reveló lo que significa vivir tras la caída de otra persona. Lo que significa cargar con la culpa de lo que no impediste, aunque en ese momento no lo entendieras del todo. Las reflexiones finales de Nancy no eran una reedición de Elvis, eran un recordatorio de que las leyendas son humanas, y las personas que las sirven también, que el dolor puede convertirse en silencio, y que el silencio puede prolongarse durante décadas, y que a veces, decir la verdad no consiste en desenmascarar a alguien, sino en liberarte de una historia que has tenido que llevar solo durante demasiado tiempo. Ahora, Nancy ya no está. La mujer que le dobló las camisas, que le trajo agua aquella última mañana, que indicó a los paramédicos el camino de su vida. Ya no está aquí para aclarar o explicar, pero su voz perdura. En admisiones silenciosas, en frases inacabadas, en la decisión de hablar, solo una vez antes del final. Y eso puede ser lo más poderoso que haya hecho. ¿Crees que Nancy Rooks esperó demasiado para hablar?
¿O fue su confesión final la única manera de honrar verdaderamente al hombre que nunca dejó de proteger?